cuento que dividí mi charla en 3 partes. En la primera me voy a enfocar principalmente en el contexto histórico, hacer una pequeña introducción para entender qué es lo que les voy a presentar después. En la segunda parte voy a hablar un poco del proyecto, presentar de qué se trata esto, cómo se armó, etcétera, y al final les voy a hablar de algunos hallazgos. Yo había puesto resultados, pero en realidad la palabra tendría que ser hallazgos, esos resultados como muy de matemática, y son cosas muy preliminares, pero que sí nos pueden dar luces respecto a qué es lo que podríamos hacer, y está muy relacionado con lo que acaba de hablar Carla. Entonces voy a partir con una imagen. Esa imagen que está ahí es la imagen del decreto Amunátegui. Si es que no les suena qué es el decreto Amunátegui, fue el decreto que autorizó el ingreso de las mujeres a la universidad. Esto se firmó en 1877. Las universidades en Chile existen, la Universidad de Chile existe desde el 1842, y antes existía otra que era la Universidad de San Felipe, que es de 1700 y algo. Entonces, desde 1877 las mujeres en Chile están autorizadas para estudiar en la universidad, y pongo esto acá, no, sí, en parte, pero no necesariamente solamente para que vean que la participación de mujeres en la universidad es relativamente reciente en Chile, más de 100 años, pero si las comparamos con la participación de hombres es mucho más corta, digamos, sino que para tratar de que veamos cuál era la discusión que se dio en torno a la aprobación de este decreto, que es bien interesante porque de ahí nos vamos a enganchar a lo que viene. Entonces, cuando se comenzó a argumentar a favor de este decreto, de por qué sería beneficioso de que las mujeres pudieran realizar estudios universitarios, los argumentos siempre iban en la línea de entender a las mujeres en el rol de madre. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que se daba era que la educación femenina era una herramienta útil para que las futuras madres otorgaran una mejor instrucción a sus hijos. O sea, uno de los argumentos era entender la educación en términos de que iba a proveer a las mujeres, es decir, futuras madres, para instruir de mejor manera a sus hijos. También se hacía mucho hincapié en que la educación recibida no podía mermar cosas que se supone eran ocupaciones esencialmente femeninas, como las responsabilidades domésticas, por ejemplo, que se consideraban propias y específicas del sexo femenino. Entonces, sí, que las mujeres fueran a la universidad siempre y cuando no descuidaran esta área doméstica, que era propia del sexo femenino. Y en la misma línea de las dos anteriores, tomando en cuenta todo eso, se promovió de que las mujeres escogieran carreras universitarias más favorables al desarrollo de las cualidades que se creían intrínsecamente femeninas, paciencia, cuidado maternal, etcétera, y que en su mayoría eran carreras que estaban ligadas al ámbito sanitario o a la docencia. Y a este grupo de carreras se les denominaba profesiones femeninas. Entonces, esta era la discusión en torno a la aprobación del decreto Amunátegui, y era lo que estaba aceptado en la época, e incluso después. O sea, incluso gente que es muy representativa en este momento, cuando uno piensa en derechos de las mujeres en Chile, piensa, por ejemplo, en Gabriela Mistral. Gabriela Mistral era una persona que defendía al pie de la letra este tipo de argumentos. O sea, para ella la educación de las mujeres tenía que ser una educación, entre comillas, femenina, sin descuidar lo que era propio del sexo femenino. Entonces esto estaba muy instalado, esta idea de que habían profesiones femeninas y que las mujeres por naturaleza tenían ciertas características, y los hombres también tenían otras. ¿Qué pasó más adelante? Más adelante, después de la conquista del derecho a voto, que en Chile fue en 1949, el derecho a voto para votar en las elecciones presidenciales, empieza a surgir otro tipo de discusión. Se empieza a poner en cuestión esta idea de que habían características
que eran intrínsecamente femeninas, o sea, que estaban, o más bien intrínsecamente ligadas al sexo femenino, a las mujeres. Y de esta época, por ejemplo, incluso del 1949, es el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que de ahí sale la famosa frase, esta no se nace mujer, se llega a serlo, que básicamente la idea que hay detrás es esta, que todas estas cosas que se dicen que son por naturaleza ligadas a las mujeres, en realidad no es naturaleza, sino que es cultura, es social. Después aparecen otras autoras, una que se llama Betty Friedan en Estados Unidos, que sacó un libro que también fue muy popular, que se llamaba Mística de la Feminidad, que también discute esta idea. Y básicamente lo que empieza a aparecer acá es justamente la idea de género, que es de lo que trata el proyecto nuestro. Género entendido como, así en simple, la idea es, o el concepto es que todas estas características que nosotros asociábamos o asociamos al sexo femenino y al sexo masculino son más bien categorías culturales y no biológicas. Y aquí les dejo una frase que explica esto de mucho mejor manera, de Marta Lamas, que es una feminista mexicana. Ella acá nos explica más o menos cómo se aplica y de qué sirve esta categoría de análisis, el género, que nos dice el uso de la categoría género llevó al reconocimiento de una variedad de formas de interpretación, simbolización y organización de las diferencias sexuales en las relaciones sociales y perfiló una crítica a la existencia de una esencia femenina, es decir, a esta idea de que hay cosas que por naturaleza son de mujeres y cosas que por naturaleza son de hombres, características, que es lo que está detrás del argumento de que hay profesiones femeninas, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que viene después de esta crítica o de esta problematización, si queremos? Viene, obviamente, de manera natural el cuestionamiento de si efectivamente hay profesiones que son esencialmente femeninas y otras que son esencialmente masculinas. Y de ahí entonces sale de manera natural la problematización de la cuestión de las mujeres y la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, hasta ahora, e incluso hasta nuestros días, se asocia con rasgos que en el imaginario están asociados a lo masculino. O sea, la objetividad, competitividad también, versus dulzura, sensibilidad, emociones, etcétera, que se tiende a asociar a lo femenino. Entonces, esto empieza más o menos a discutirse en torno a los años 70 o 60. Se empieza a problematizar esta idea de que efectivamente hayan ocupaciones que sean esencialmente femeninas o masculinas. Y así parte entonces la problematización esta de la cuestión de las mujeres en la ciencia. Y hay varias formas o varios niveles en los que uno puede organizar o entablar de alguna manera esta problematización. Entonces, por ejemplo, una de las maneras en que uno puede abordar este tema es preguntándose justamente por la proporción de mujeres en ciertas disciplinas, en las ciencias, por ejemplo, que es lo que estamos hablando acá. Y tratar de enfocarse en promover el aumento de la proporción de mujeres, invocando razones, por ejemplo, económicas, cuando nos dicen, por ejemplo, sí, es bueno que haya más mujeres porque si no estamos perdiendo la mitad de la capacidad para responder ciertos problemas, por ejemplo, o de equidad, de justicia social. Pero uno podría hacer perfectamente este análisis sin entrar a cuestionar el desarrollo de las prácticas científicas en sí. O sea, simplemente quedarse ahí en el plano de quiero que haya más mujeres por tal y tal motivo, pero sin preguntarme por qué hay pocas mujeres, por ejemplo. Esa podría ser una manera de abordar este tema de las mujeres y la ciencia. Otro nivel de problematización es, por ejemplo, fijarse en las consecuencias de que hayan pocas mujeres trabajando en ciencia. Y sobre todo en las áreas de la salud, surge mucho el tema de que la falta de mujeres científicas genera un sesgo en los temas científicos a estudiar. Entonces, por ejemplo, temas ligados a la salud de las mujeres, por ejemplo, la sexualidad femenina, fueron muy desconocidos hasta cierto momento, hasta el momento en que fue más común encontrar mujeres en ginecología, por ejemplo, etc. También uno podría argumentar que la falta de mujeres en
ciencias no solo produce sesgo en los temas a estudiar, sino que también en la interpretación que yo hago de los experimentos. O sea, tomando en cuenta de que, por muy objetivo que uno quiera hacer, siempre las interpretaciones que uno hace de lo que ve depende de la historia, de la formación que uno tenga, etc. Y acá hay ejemplos, como los típicos tienen que ver con las metáforas que uno usa para describir ciertos fenómenos. Por ejemplo, el clásico es el óvulo versus los espermatozoides, el óvulo tranquilo, pasivo, esperando que el espermatozoide el más rápido, el más fuerte, lo fecunde, versus, que es lo que de alguna manera se está haciendo ahora, pensar en el óvulo como un agente activo también, porque parece que no es tan así como que el espermatozoide, que el óvulo está quieto y el espermatozoide lo fecunda. Y también uno podría cuestionar las prácticas del quehacer científico, que tal vez es en esa línea en la que nos vamos a enfocar más adelante, o sea, tratar de dar herramientas para tratar de entender qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos ciencia. Y como ejemplo, para entender qué significa esto de cuestionar las prácticas del quehacer científico, coloco aquí un párrafo de una autora que es la que escribí acá abajo, Evelyn Fox Keller. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas entran en este tipo de análisis? La que está aquí. Por ejemplo, preguntarse cosas como si las reglas de competición admitidas actualmente son realmente necesarias para una buena investigación, o son más bien normas de socialización masculinas admitidas culturalmente. Entonces, ese también es el tipo de pregunta que nos podemos hacer. Entonces, en esa línea más o menos se enmarca el proyecto del que les voy a hablar ahora. Y les voy a contar entonces de qué se trata del proyecto y después los hallazgos. Entonces, ¿qué les puedo contar del anillo de investigación? Primero decirles que es un anillo de ciencias sociales en el que participamos tanto matemáticas como yo y cientistas sociales. Es interdisciplinario, súper interdisciplinario. ¿Y cómo surgió la idea de armar esto tan interdisciplinario? Yo podría remontar los orígenes en el momento en que se nos ocurrió formar con un grupo de colegas de distintas universidades el colectivo de mujeres matemáticas en Chile. Entonces ahí nosotras empezamos a juntarnos a discutir, a leer cosas, íbamos a colegios también, dábamos charlas, y algunas de las que éramos parte o que somos parte de ese grupo se nos ocurrió en algún momento inscribirnos a un diplomado, al diplomado de estudios de género, y se me olvidó, en estudios de género de la U de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y como producto de los trabajos que teníamos que hacer ahí, bueno, teníamos que escribir ensayos, yo escribí uno, y tocó la casualidad que me contactó una amiga francesa, pero que trabaja en Chile, Jean Hersan, porque me dijo, mira, hay una convocatoria para una revista, y se trata de temas mujeres y STEM, y como tú estás en el diplomado, de repente quieres escribir algo. Entonces yo tenía cosas, se las mandé, entre las dos armamos un artículo, y ese artículo hicimos como un análisis parecido al que yo les mostré en la slide anterior, pero tratar de ver cómo podríamos hacer algo en el caso de matemática. Mucho de lo que hay en términos de género y ciencia se ajusta súper bien a las ciencias experimentales, pero no tanto a disciplinas como matemática, donde lo que uno usa es súper abstracto en general, los objetos de estudio son súper abstractos. Entonces armamos este proyecto y decidimos de alguna manera que fuera la base para un proyecto que tuviera que ver con estudiar la comunidad matemática en Chile, en principio. Postulamos a un fondo de sociología, iba yo como directora, que puede sonar una locura, pero curiosamente no me penalizaron por el CV, sino que más bien por cómo estaba escrito el proyecto. Y bueno, no lo ganamos, después lo mejoramos, convocamos más gente, postulamos al anillo, nos adjudicamos el anillo, y en eso estamos en la mitad del proyecto, súper interdisciplinario, y ahí tal vez sería bueno comentar que la interdisciplinariedad también es un desafío tremendo, o sea, no es fácil a priori, requiere harta apertura de los dos lados. O sea, yo reconozco que a veces se me hace difícil un poco los métodos de trabajo, etc.
Y también es difícil cuando uno tiene que compatibilizar esto, por ejemplo, con lo que uno hace en matemática, o sea, pasar de este estudio que es netamente cualitativo a de repente meterme a estudiar, no sé, automorfismos de árboles, es súper difícil y sí requiere mucho trabajo. Entonces, eso es sobre el origen de la iniciativa. Les cuento sobre el proyecto, el título ya se los comentó Francisca. El título del proyecto es Mujeres Matemáticas en Chile, Sociología de un campo científico desde una perspectiva interdisciplinar y de género. Y el objetivo principal es básicamente estudiar la comunidad matemática en Chile, el campo científico de las matemáticas en Chile, para tratar ahí de relevar a partir de las experiencias, de las trayectorias, de la gente que es parte de esta comunidad, develar jerarquías, escalas de prestigio, cualquier cosa que nos dé una idea de qué es lo que está pasando ahí y hacer un análisis con perspectiva de género. ¿Y en qué consiste la investigación de este proyecto? Bueno, primero en hacer trabajo de campo, y el trabajo de campo lo dividimos en dos partes. La primera parte consistió en focus groups, que es la etapa que terminamos, y ahora la que está en proceso es una etapa de entrevistas biográficas. O sea, que esto es básicamente lo que uno hace, cuando Carla en su charla hablaba de que hacía falta una investigación cualitativa, esto es lo que nosotras estamos haciendo en el contexto de las matemáticas. Y bueno, es un enfoque cualitativo, lo vuelvo a escribir ahí, que es básicamente entender qué es lo que hay detrás de las cifras, o sea, qué es lo que hay detrás de los gráficos, por ejemplo, que mostró Carla, que en matemática el panorama es más o menos similar, y tratar de entenderlo a través de las experiencias de quienes forman parte del campo, básicamente. Entonces, ¿qué más? Sobre los focus, que es de lo que les voy a hablar hoy. Sobre los focus les puedo contar que hicimos 10 focus groups, hicimos 3 en la quinta región, 3 en la región metropolitana, 4 en la zona sur. Los primeros se hicieron presencial, pero después nos pilló el estallido y desde ahí en adelante los hemos tenido que hacer por Zoom. 7 focos mixtos, 3 focus solo de mujeres. En total, si uno cuenta toda la gente que participó, fueron 66 personas. Y el análisis de los focus, bueno, la gente que maneja metodología cualitativa entiende de qué se trata esto, yo no sabía, y lo coloco ahí porque entiendo que acá somos mayormente gente de facultades de ciencia. Básicamente lo que uno hace en el análisis de los focus es como ir mirando frases e ir creando etiquetas que tengan que ver con algún concepto, después ir reuniendo conceptos que tengan alguna similitud y agruparlos en categorías. Y eso es básicamente lo que uno hace acá. Se puede hacer con software. La gente de ciencias sociales del equipo usa un software. También uno lo puede hacer a mano. Yo cuando los he revisado a mano. Entonces, lo que yo les quiero contar hoy, lo que les voy a contar hoy, lo de los hallazgos preliminares, espero no extenderme tanto, porque igual creo que es interesante que después tengamos tiempo para discutir. Lo que les voy a contar son hallazgos preliminares de lo que pudimos rescatar de los focus groups. Lo que les voy a mostrar no es todo lo que rescatamos de los focus groups, no les voy a mostrar la información agrupada en términos de categorías. Lo que hice acá, lo que hice fue como escoger algunas categorías, agruparlas en temas o sea, agruparlas en un gran tema, digamos, y escogí algunas, no todas. Hay varias que tienen que ver con el desarrollo más bien disciplinar del campo de las matemáticas, y esas no me voy a meter tanto ahí, sino que me voy a meter más en lo que tiene que ver con la experiencia de las mujeres en el campo, y en lo que tiene que ver con cómo cómo entiende la gente adentro de la comunidad, cómo entiende lo que debería ser un matemático o una matemática. Eso es lo que voy a mostrar. Y lo otro también que les quería decir, a modo de un poco de advertencia, para que no se asusten, digamos, lo que voy a mostrar acá la idea no es juzgar a nadie, o sea, porque muchas de las cosas acá igual son un poco
pueden ser un poco fuertes a veces, pero sí creo que es bueno que lo miremos para entender qué es lo que está pasando acá adentro y que nos ayude a mejorar un poco la situación de lo que pasa. Entonces voy a partir mostrándoles lo siguiente. Lo primero que les voy a mostrar tiene que ver con algo que apareció de manera recurrente en los focus de parte de las mujeres, que tiene que ver con el sentido de pertenencia. O sea, ¿qué tan parte me siento de este grupo de gente que hace matemática? No sé si lo dije antes, pero el objetivo del focus son personas que trabajan en la matemática como académicos y académicas. Entonces, la gente que estamos entrevistando acá son académicos y académicas. Entonces, la primera cosa que les voy a mostrar es lo que hace relación al sentido de pertenencia. ¿Qué tan parte se sienten las mujeres de esta comunidad, de este grupo de gente que hace matemática? Y aparecen muchas palabras que tienen que ver, por ejemplo, con rareza, soledad, y de alguna manera surge también la importancia de los modelos y referentes. Y todo esto se los voy a resumir en este texto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos resumir de lo que observamos respecto a este sentido de pertenencia? Algo que es curioso, por ejemplo, se usa recurrentemente dicho raro en la descripción que las mujeres hacen de sí mismas, al ocupar este espacio tan masculinizado, que cuando digo masculinizado uno lo puede interpretar de muchas maneras también. Aparecen también experiencias de soledad y exclusión en diferentes etapas de la carrera. Se hace mención de otras mujeres en el campo, o sea, de otras mujeres matemáticas, a modo de referentes y ejemplos con los que se puedan identificar. Y además estas mujeres aparecen como figuras clave para la toma de decisiones respecto al desarrollo de la carrera de las mujeres. Y la experiencia laboral se hace más llevadera si hay otras mujeres, o sea, pares, mentoras, colectivos dentro y fuera de la universidad. Entonces, por ejemplo, acá aparece mucho algo, no les voy a mostrar citas tampoco, tomando en cuenta de que a lo mejor acá en el público hay gente que participó de los focus, pero sí, se las puedo decir de alguna manera. Por ejemplo, acá aparecen citas del estilo, yo escogí tal departamento para trabajar, para postular, porque sabía que ahí había mujeres, por ejemplo, que trabajaban. A mí me ha servido mantenerme en esta comunidad el hecho de pertenecer a colectivos o a grupos de mujeres que trabajan en algo, por ejemplo. Ese tipo de cosas aparecen bastante. Aparecen frases del estilo, yo siempre me sentí muy sola porque era la única, me hacía amigas al inicio, pero después ellas iban dejando la carrera, etc. Ese tipo de cosas. Entonces, eso que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Otro tema que aparece, y que no es novedad prácticamente, es todo lo que tiene que ver con la maternidad y el cuidado, aunque sí hay un tema que tal vez sí puede ser novedoso. Entonces, sobre la maternidad y el cuidado aparece lo que nos podríamos imaginar, que es que cuando estamos conversando en las conversaciones siempre aparece la idea de que tener o no hijos o personas bajo cuidado se traduce en desventajas en el desarrollo de la carrera académica de las mujeres. Y además se menciona el deseo de tener hijos o formar familia como una razón para abandonar o no escoger la carrera académica. Y lo último es que la mujer, no las mujeres a sí mismas, sino que la mujer en términos abstractos, se concibe a través de la maternidad, hayan o no tenido hijos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, que en las conversaciones siempre surge la idea de que tener hijos o tener gente al cuidado va a dificultar la carrera académica, la va a hacer más lenta usualmente, y hay muchos relatos del estilo, bueno, yo tenía compañeras en la carrera, en la licenciatura, pero ellas no hicieron el doctorado porque en realidad ella decidió que quería tener una familia y quería tener una vida tranquila y no iba a poder ser compatible eso con ser académica, por ejemplo. O sea, se esgrimen razones de ese tipo para no escoger una carrera académica. Y lo que es bien curioso es que incluso las mujeres que no tienen hijos hacen ver de que el no tener hijos también es un tema. Porque al no tener hijos también salen a la palestra, que es lo que decía una de las entrevistadas. Entonces, de alguna manera, es la mujer
en términos abstractos, se sigue concibiendo como sinónimo de maternidad, como lo que veíamos en la época del decreto Amonátegui, por ejemplo. Otro tema, y este es que al menos para mí no es tan sorprendente, pero sí es terrible cuando uno lo escucha, digamos, que es todo lo que tiene que ver con sesgos de género, el sexismo y las vulnerabilidades que eso produce. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá cuando aparece esto? En los relatos aparecen descripciones de trato sexista al interior de la comunidad, o sea, tanto como estudiantes o académicas, digamos, prácticas de acoso y otras experiencias identificadas como sutiles e informales. Por ejemplo, el uso del lenguaje sexista. Aparece ahí recuerdo una cita en que alguien se quejaba del trato de señorita y se preguntaba que, bueno, a mí me tratan de señorita, pero a mis colegas jamás los van a tratar de señorito, por ejemplo. Prácticas de acoso, bueno, aparecen, nadie menciona explícitamente que eso es lo que le pasó, pero sí dicen que sufrieron prácticas de acoso. Y bueno, las experiencias se mencionan a través de toda la carrera, o sea, desde el pregrado hasta el trabajo en la universidad. Y lo que es súper llamativo, que lo que escribí acá, que básicamente es de mi cosecha, lo que está escrito después del punto acá, universidad, es que se hace referencia como una especie de toma de conciencia a través del tiempo. O sea, en la mayoría de los relatos lo que uno lee o lo que uno escucha es que me pasó tal cosa cuando estaba en la universidad, por ejemplo, pero en realidad después me di cuenta que eso que me pasó en realidad no estaba bien. Como que toma un tiempo reaccionar. O hay relatos del estilo, en realidad cuando yo estaba en la universidad nunca sentí nada, nunca me pasó nada, pero sí me empezaron a pasar cosas cuando estaba trabajando, por ejemplo. Y lo otro que también se observa es que hay una cierta dificultad para distinguir y clasificar este tipo de vivencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces uno hace la pregunta directamente, si han tenido algún problema, por ejemplo, y la respuesta es no, a mí nunca me ha pasado nada, yo nunca he sentido ninguna diferencia, pero a medida que van conversando, uno ve que efectivamente han habido diferencias, o sea, han habido problemas, digamos, situaciones poco confortables para ellas y que efectivamente caen en la categoría de prácticas sexistas, pero la afectada no se da cuenta, digamos, que efectivamente es un tema que tiene que ver con esto. Y ahí uno podría hacer un análisis después para tratar de entender por qué pasa esto, pero esto es más o menos el panorama de lo que uno puede observar. Si me paso, ustedes me dicen y me cortan. ¿Qué otro tipo de cosa? Esta es bien interesante porque esta va directo a las instituciones, digamos, a un poco una crítica a las instituciones o a la formalidad, digamos. Aparecen ciertos relatos que uno podría clasificar como preocupación por la banalización del género. Muestras de psicologismo, esencialismo, despolitización del género. Entonces, les voy a mostrar de qué se trata esto. Esto es bien interesante porque cuando se habla de las políticas de género de las universidades, las políticas de género en las universidades son percibidas como paradójicas. ¿En qué sentido? En el sentido de que se asocian a una sobrecarga de labores administrativas para las mujeres. O sea, que meterlas en comisiones, por ejemplo, porque las comisiones tienen que tener mujeres. Y se leen como instrumentalización, en el sentido de que hay muchas que se quejan de que no saben si las están invitando porque necesitan mujeres, simplemente, porque así lo pide, no sé, lo piden las fases del proyecto, y no porque les interesa realmente el tema. Y también pasa que las acciones afirmativas, por ejemplo, las cuotas, generan sentimientos encontrados de alguna manera. O sea, por un lado parecieran ser bienvenidas, pero al mismo tiempo se perciben como contrarias a esta idea del mérito. Entonces ahí también hay un tema de que no hay como unanimidad respecto a la idea de estas acciones afirmativas. Y la categoría género se suele entender como sinónimo de mujer y se interpreta en términos de atributos esenciales a hombres o mujeres. Acá, ¿a qué me refiero con esto? De que aparece mucho relato
en términos de asociar ciertas características a las mujeres, simplemente porque son mujeres y así son las mujeres, y ciertas características a los hombres. No sé, citas, por ejemplo, en términos de tratar de justificar la poca participación de mujeres en matemática por un tema hormonal, por ejemplo, por temas biológicos, por temas de que para estar en matemática hay que luchar y bueno, las mujeres no son luchadoras, en fin, ese tipo de cosas que también tienen relación con lo que les hablaba al inicio, con esta cosa de no diferenciar el género del sexo biológico, digamos. Y esta es bien interesante porque cuando uno habla sobre mujeres matemáticas, así en general, se repiten como ciertos atributos que supuestamente deberían tener las mujeres matemáticas. Entonces, por ejemplo, aparecen estas características personales o atributos como necesarias en las mujeres para poder acceder y desempeñarse con éxito en el campo matemático. Y estos atributos usualmente suelen ser tener carácter fuerte o ser supermujeres. Y se trata de características no problematizadas y más bien asumidas en el sentido de que no aparece, al menos en los relatos, un cuestionamiento acerca de si esto efectivamente tiene que ser así o no. Y acá hay harto relato del estilo, sí, yo porque tenía carácter fuerte me hice respetar, por ejemplo. O relatos del estilo, sí, es que en realidad las que están ahí son súper mujeres porque todo lo hacen bien, que de alguna manera está relacionado con lo que explicaba Carla, como esta especie de sobrecalificación de las mujeres que están en estas áreas, sobrecalificación en el sentido de que pareciera que en algunos aspectos pudieran tener mejor rendimiento, digamos. Como que si no se diera el espacio, entre comillas, para mujeres mediocres, digamos. Entonces aparece esta idea de la mujer en matemática como alguien que tiene que tener carácter fuerte y que además tiene que ser una super mujer. Y en el caso del ideal del matemático, o sea, cuando uno hace la pregunta, por ejemplo, de cómo son los matemáticos y las matemáticas, usualmente se habla en masculino, se habla del matemático, por eso lo puse así, el ideal del matemático. Se dicen cosas como el matemático es, el matemático hace, etc. Y se hace referencia a varias cosas. Por ejemplo, siempre aparece esta idea del talento y la vocación como requisito para iniciar una carrera en matemática. O sea, es muy frecuente que aparezca esto. Y se enfatiza mucho el sacrificio, el esfuerzo, e incluso determinadas pérdidas que implica la dedicación al trabajo matemático. Recuerdo una cita de alguien que decía así, ¿no? En realidad yo me dediqué a las matemáticas y por eso no me casé, por ejemplo. Y si uno piensa en la élite, en quienes conforman la élite y la autoridad en matemática, cuando la gente habla, siempre se refiere a un grupo pequeño, en el que destacan principalmente hombres de desempeño excepcional y con algún rasgo de excentricidad. Aparecen estas frases de es tan bueno que se le permiten todas las rarezas, por ejemplo. Y las mujeres que aparecen en esta categoría, cuando se habla de mujeres, siempre aparecen con un pero. Sí, ella es súper buena, pero. Entonces, por ejemplo, recuerdo una cita que decía algo así como, sí, ella es buena, pero es fálica. Es una mujer fálica, por ejemplo. O sea, como masculinizándola, digamos. Y ¿qué más les puedo decir? Eso respecto a los hallazgos. Sí me gustaría decir tal vez algo antes de finalizar. Perdón, pero me hago bien. Decirles que estos son hallazgos preliminares. Si uno quisiera tratar de ponerlo en paralelo a lo que uno hace en matemática, esto todavía ni siquiera está en la etapa de un preprint. Estamos como en la etapa de resultados parciales, si lo quieren ver así. Y más que pensar en decir qué es lo que podemos hacer, yo más bien quisiera como dejar esto ahí
que lo tomen y que, bueno, que se arme alguna reflexión, que uno pueda pensar realmente qué es lo que estamos haciendo adentro como comunidad, que, claro, que insiste en hacer prevalecer esta imagen de las matemáticas como una disciplina con pocas mujeres, por ejemplo. Porque de alguna manera podemos tener las luces acá en este tipo de investigación. Y lo otro es que, bueno, insisto en esto de no sentirse interpelado, o sea, sí, de alguna manera sí, porque estamos hablando de la comunidad matemática, pero no tomárselo en términos personales. O sea, esto que estamos haciendo acá no es para ir y atacar a alguien, sino más bien para dar luces de qué es lo que está pasando acá, en la comunidad matemática. Así que lo dejo ahí y yo creo que sería interesante si es que pudiéramos abrir una conversación, yo creo. Así que muchas gracias.